Después de la República Socialista Soviética de Rusia, la República Socialista Soviética de Ucrania era la más importante república de la Unión Soviética en términos económicos. Su suelo fértil producía un cuarto de la producción agrícola soviética. Después de la independencia en 1991 su gobierno liberó la mayoría de los precios e intentó comenzar un proceso de privatizaciones, pero esto sufrió fuertes resistencias por parte del gobierno y del legislativo. La producción en 1999 cayó a menos del 40% de la del año 1991. Ucrania es muy dependiente de las fuentes de energía de Rusia. Casi 3/4 del gas natural y del petróleo consumido en el país, así como el 100% del combustible nuclear son importados de Rusia. Después de 2 semanas de disputa que resultaron en el corte del abastecimiento de gas natural en Europa Occidental, Ucrania firmó en enero de 2009 con Rusia un acuerdo previendo la compra de gas natural por 10 años, a precios iguales a los practicados en otros lugares del mundo. El Producto Interior Bruto creció más de 7% al año entre el 2006 y 2007 impulsado por los precios internacionales del acero. Sin embargo, en 2008 el país comenzó a ser afectado por la crisis internacional y en 2009 el crecimiento cayó más del 14%, una de las peores retracciones económicas del mundo. Comercio exterior. En 2020, el país fue el 51 mayor exportador del mundo. En la suma de bienes y servicios exportados, alcanza los $63,4 mil millones y se ubica en el lugar 50 en el mundo. En importaciones, en 2019, fue el 45º mayor importador del mundo, 53,9 mil millones de dólares. Sector primario. Agricultura. En 2018, Ucrania fue el 5º mayor productor mundial de maíz, perdiendo ante Estados Unidos, China, Brasil y Argentina. Fue el 8º productor mundial de trigo. Fue el 3er productor mundial de patata, solo superado por China e India. Fue el mayor productor mundial de girasol. Fue el 7º productor mundial de remolacha azucarera, que se utiliza para producir azúcar y etanol. Fue el 7º productor mundial de cebada. Fue el 9º productor mundial de soja. Fue el 7º productor mundial de colza. Fue el 13º productor mundial de tomates. Fue el 5º productor mundial de repollo, perdiendo ante China, India, Corea del Sur y Rusia. Fue el 11º productor mundial de manzana. Fue el 3er productor mundial de calabaza, solo superado por China y la India. Fue el 6º productor mundial de pepino. Fue el 5º mayor productor mundial de zanahoria, perdiendo ante China, Uzbekistán, Estados Unidos y Rusia. Fue el 4º productor mundial de guisantes secos, solo superado por Canadá, Rusia y China. Fue el 7º productor mundial de centeno. Fue el 3er productor mundial de trigo sarraceno, solo superado por China y Rusia. Fue el 6º productor mundial de nuez. Produjo 883.000 toneladas de cebolla. Produjo 467.000 toneladas de uva. Produjo 418.000 toneladas de avena. Produjo 396.000 toneladas de sandía. Produjo 300.000 toneladas de cereza. Produjo 198.000 toneladas de ciruela. Produjo 193.000 toneladas de sorgo. Produjo 187.000 toneladas de ajo. Produjo 176.000 toneladas de pimienta. Produjo 111.000 toneladas de albaricoque. Produjo 102.000 toneladas de melón. Produjo 84.000 toneladas de cereza. Produjo 62.000 toneladas de fresa. Produjo 35.000 toneladas de frambuesa. Produjo 33.000 toneladas de semilla de mostaza. Produjo 29.000 toneladas de grosella. Produjo 26.000 toneladas de melocotón, además de producciones más pequeñas de otros productos agrícolas. Ganadería. En ganadería, Ucrania fue, en 2018, el 18º productor mundial de leche de vaca,
con una producción de 10.000 millones de litros, uno de los 25 mayores productores mundiales de carne de pollo, con una producción de 1,2 millones de toneladas, también produjo 702.000 toneladas de cerdo, 358.000 toneladas de carne vacuna, entre otros. Sector secundario. Industria. El Banco Mundial enumera los principales países productores cada año, según el valor total de la producción. Según la lista de 2019, Ucrania tenía la 59ª industria más valiosa del mundo. En 2019, Ucrania fue el 46 grados productor mundial de vehículos en el mundo y el 13 grados productor mundial de acero. El país también es el mayor productor mundial de aceite de girasol. En 2018, fue el 19º productor mundial de vino. Energía. En energías no renovables, en 2020, el país fue el 61º productor mundial de petróleo, extrayendo 33.500 barriles/día. En 2019, el país consumió 222.000 barriles/día. El país fue el 58º mayor importador de petróleo del mundo en 2012. En 2015, Ucrania fue el 33º productor mundial de gas natural, 19.000 millones de m superíndice 3 al año. En 2017, el país fue el 33 grados mayor consumidor de gas y fue el 12º mayor importador de gas del mundo en 2009, 26,7 mil millones de m superíndice 3 por año. En la producción de carbón, el país fue el 21 más grande del mundo en 2018, 34,2 millones de toneladas. En energías renovables, en 2020, Ucrania fue el 34º productor de energía eólica del mundo, con 1,4 GW de potencia instalada, y el 20º productor de energía solar del mundo, con 5,3 GW de potencia instalada. Minería. En 2019, el país fue el 7º productor mundial de mineral de hierro, 8º productor mundial de manganeso, 6º mayor productor de titanio. La economía de Ucrania se contrajo un 6,8% en 2014,1617. Las medidas adoptadas por Poroshenko hundieron al Estado en una crisis, las reservas de divisas cayeron bruscamente, el PIB se redujo en un 17% y la inflación llegó al 60%. 18 Se acusó a los líderes empresariales cercanos a Poroshenko por recibir préstamos sin intereses, subsidios y subsidios para el cumplimiento de órdenes gubernamentales, que sirvieron como fuente de enriquecimiento personal. El volumen de negocios del comercio minorista en Ucrania en 2014 se contrajo en un 8,6% y se redujo otro 20,7% en 2015. Ucrania experimentó un descenso del 30,9% en las exportaciones en 2015, tuvo un déficit comercial de 11,046 mil millones durante el mismo periodo en 2014. El 31 de diciembre de 2015, la deuda pública de Ucrania era del 79% de su PBI, paralelamente la moneda experimentó una devaluación del 200%. Sector terciario. Turismo. En 2018, Ucrania fue el 30º país más visitado del mundo, con 14,2 millones de turistas internacionales. Los ingresos por turismo este año fueron de $1.4 mil millones. Evolución histórica del PIB per cápita. Década de 1980 y década de 1990. El PIB per cápita de Ucrania a mediados de los años 80 fue de $1.249. A finales de la década, Ucrania llegó a los $1.598, habiendo elevado en un 27,9% su PIB per cápita con respecto a 1987. El PIB per cápita de Ucrania a principios de los años 90 fue de $1.570. A finales de la década, Ucrania llegó a los $665, habiendo decrecido en un menos 136% su PIB per cápita con respecto a 1990. Década de 2000 y década de 2010. El PIB per cápita de Ucrania a principios de los años 2000 fue de $664. A finales de la década,
Ucrania llegó a los $2.655, habiendo elevado en un 299% su PIB per cápita con respecto al año 2000. El PIB per cápita de Ucrania a principios de los años 10 fue de $2.983. Hasta mediados de la década, Ucrania llegó a los $2.005, habiendo elevado en un menos 48,7% su PIB per cápita con respecto al año 2010. Evolución del Producto Interno Bruto. Década de 1990. A comienzos de los años 90, Ucrania poseía un Producto Interno Bruto de $22.193 americanos millones. Para el año 1999, el PIB del país llegó a los $32.661 americanos millones. La economía ucraniana tuvo un crecimiento del 47,1% durante esta década con respecto al PIB del año 1992. Década de 2000. A comienzos de los años 2000, Ucrania poseía un Producto Interno Bruto de $32.331 americanos millones. Para el año 2009, el PIB del país llegó a los $121.552 americanos millones. La economía ucraniana tuvo un crecimiento del 275,9% durante esta década con respecto al PIB del año 2000. Década de 2010. A comienzos de los años 10, Ucrania poseía un Producto Interno Bruto de $136.011 americanos millones. Para el año 2016, el PIB del país llegó a los $87.198 americanos millones. Hasta la actualidad la economía ucraniana tuvo un decrecimiento del 55,9% durante esta década con respecto al PIB del año 2010.